Amigo, gracias por permitirnos llegar a sus hogares en este su espacio, Puntos Cardinales, para tratar los asuntos más relevantes que atañen a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, y que puedan servir de una forma u otra una especie de actualización o reverificación de los conocimientos de nuestras relaciones que tenemos que tener con la actividad normal que a diarios podemos transcurrir. Muchas informaciones importantes, algunas de ellas un poquito curiosas, pero entre las informaciones más importantes que tenemos previo al día 16, que es la toma de posesión del nuevo gobierno, por supuesto, con el mismo presidente, de acuerdo a la decisión mayoritaria de los dominicanos. Tomará posesión mañana el presidente Luis Abinader. Hay una toma de posesión un poco fuera del estándar, de lo normal, y es que las actividades tendrá a cabo el proceso de juramentación dentro de un lugar que no es el tradicional. Se va a tomar posesión en el Teatro Nacional. Esa magnífica obra diseñada y construida por el arquitecto Teofilito Carboner durante el gobierno del presidente Balaguer. Una obra magnífica, una obra increíblemente eficiente y adecuadamente, gracias a Dios, mantenida y utilizada por un sinnúmero de actividades que son verdaderamente interesantes. Posterior a eso se hizo en Santiago una especie, si se le podría decir, de réplica de esa actividad, y en el área del monumento pues también hay una especie de teatro nacional bastante parecido, bastante similar, la estructuración es similar a Santiago de los Caballeros. Entonces, una de las diferencias es que hay una tradición, no una obligación, como algunos han querido decir, de que la toma de posesión del presidente se llevará a cabo no se llevará a cabo en la forma tradicional que se hace dentro de la sala de asamblea en el Congreso Nacional. El Congreso, como usted sabe, tiene dos áreas de trabajo, una donde sesionan, donde está establecido la periodicidad de la misma, los senadores, y del otro lado, una área donde asisten a sus labores diarias los señores diputados. Entonces, en el centro hay un gran salón de asamblea, mucho más grande, por supuesto, que los dos áreas de diputados y de senadores, que es donde se hacen las reuniones en conjunta y donde se celebra, por supuesto, las actividades que se correspondan jurídicamente a una acción conjunta de los diputados y los senadores. Le llaman el Salón de la Asamblea porque la reunión en conjunta de ambos casos o tienen el carácter de Asamblea Nacional o tiene el carácter de una reunión conjunta. El carácter de la Asamblea es una reunión similar a ambas, pero el carácter jurídico es distinto. Las reuniones de la Asamblea están establecidas mediante los dispositivos constitucionales y la reunión en conjunta pues se puede materializar en cualquier caso después que lo decidan ambas cámaras. Por ejemplo, en el salón de asamblea se realizan
para darle... es un anfiteatro que hay asientos como si fuera un teatro, mientras que en los otros áreas de los diputados y los senadores, como ustedes han visto por televisión, en vez de haber una especie de teatro de silla, como si usted fuera, qué sé yo, al Teatro Roma, al Teatro Rex, porque las sillas, las butacas son un poquito más cómodas que la que tenía el Teatro Roma, para hacer una referencia de los que tienen cierta edad y fueron al teatro, pero lo mismo que como están distribuidos los asientos del teatro que hay en Playa Dorada. Bueno, el caso es que no está establecido la obligatoriedad de que se tome posesión en la Asamblea Nacional. Por supuesto, ha habido, y esta es una opinión mía muy personal, una informaciones inadecuadas que ya parece como que, bueno, ya está hecho el error y entonces no ha habido como una explicación, pero la verdad es que en el salón de asamblea, y yo estuve hace como semana y media en la oficina de Ginés, se están materializando unos trabajos de remodelación en el Congreso Nacional y indiscutiblemente no eran las condiciones más propicias para hacer el recibimiento de importantes personalidades que vienen. Y eso fue la realidad, esa evidentemente es la realidad, pero parece que por algunas relaciones públicas que yo entiendo que no son inadecuadas, y es posible que sean públicas, pero no muy buenas relaciones, lo que se dijo era que por la cantidad de visitantes extranjeros que venían se había trasladado al Teatro Nacional. Es posible que la cantidad de visitantes no cupieran en la asamblea, pero las razones fundamentales por las cuales no se puede hacer es porque eso está en reparación. Bueno, ya se dijo en principio, si la realidad no se dijo, y eso ha traído una serie, un escarceo de parte de alguna gente que siempre tienen el derecho de la elucubración, la interpretación que ellos entiendan de las cosas. Pero la verdad es que hubo una pequeña deficiencia en el carácter de las razones por las cuales se estaba trasladando la toma de posesión del presidente de la República. Quizá como fin informativo, por si acaso algunas personas no están al tanto, lo que se hace el 16 es que está establecido en dos fases. En primer lugar, cada Cámara hace una convocatoria, el legislador de mayor edad toma momentáneamente la presidencia para establecer el proceso de las elecciones. Los senadores, los distintos senadores o los distintos bloques que conforman ambas cámaras hacen una propuesta de la dirección de la Cámara y se somete y es aprobado. Evidentemente, la propuesta en este caso, como tiene una mayoría increíblemente extraordinaria, el partido de gobierno, el PRM, pues evidentemente decidió ya que la dirección en ambas cámaras se quedaran similares y entonces no creo que habrá ningún tipo de inconveniente. Luego de esto, lo normal, lo tradicional es que se esperara al presidente de la República en la escalinata de uno de los lados laterales del Palacio del Congreso y entonces se fuera al Salón de Asamblea. En este caso, tenemos entendido que los legisladores irán en conjunto
hacia el Teatro Nacional a fin de producir, no que me falta uno, no que me agarró el tapón, no que vino esto, sino que van a ser transportados en unos vehículos en conjunto, y entonces llegarán al Teatro Nacional, en donde el protocolo ya es similar. Pero lo importante de esto es que, primero, la Constitución no establece en forma obligatoria donde se toma posesión. De hecho, hay presidentes que han tomado posesión ni siquiera ir a la Asamblea, sino en el caso de no hace mucho tiempo. Primero, el más anterior fue una toma de posesión de don Juan Bosch, y la segunda posesión pues fue reciente y no fue necesariamente en el Congreso. En el Palacio es un proceso protocolar. Por supuesto, uno de los dos reglamentos habla de reuniones en conjunto en el Salón de Asamblea, y de ahí es que se desprende el dispositivo, o algunas personas que han dicho que no se podía trasladar la toma de posesión a otro sitio. Pero el instrumento jurídico fundamental es la Constitución, y un reglamento, aunque pueda inferir lo contrario, no puede estar por encima de lo establecido en la ley sustantiva, que es el término jurídico que a muchas personas les gusta, por encima de esos dispositivos. De manera que hoy, mañana 16, será la toma de posesión del presidente Luis Abinader. Ya se dijo que durante en la tarde de mañana, el presidente juramentará, ya en este caso en el Palacio Nacional, la estructura de su gobierno, es decir, los ministros, que en este caso anteriormente eran los secretarios de Estado, y de acuerdo a la última Constitución del 10 se colocó y el concepto de la palabra ministerio. Yo creo que sencillamente se le puso ministerio porque como que está más usado, más de moda en los países grandes, y por supuesto no está de más, pero yo no le veo ningún sentido de importancia en si es un ministerio o una secretaría. La verdad es que hay que admitirlo, el ministerio luce como con más caché con el concepto de secretaría, porque el concepto de secretaría tiene la tradición media denigrante de que en las estructuras operacionales de las empresas, de la cosa, guarda relación con un secretario que ustedes saben que tiene un concepto más bien de un sentido de un secretario que es una especie de ayudante del jefe. Y yo deduzco, no tengo calidad para decirlo, simple deducción, que el concepto entonces de poner el ministro, que es el concepto que se usa mucho en otros países, sobre todo en Europa, la psiquis del dominicano, yo creo que fue lo que determinó cambiarle el nombre para que en vez de ser Secretaría de Estado de Obras Públicas sea Ministerio de Obras Públicas. Por supuesto, esas son interpretaciones que yo le doy. Bueno, de todas formas, otra relación importante ya con el Congreso es que se supone entonces que el Congreso comience a trabajar el próximo martes de la próxima semana, y es lógico pensar que lo que establece el dispositivo previo a los trabajos primarios que va a hacer el Congreso Nacional, por supuesto, no necesariamente tiene que ser por ahí, pero todos sabemos
que dicho sea de paso, ayer se anunció, se informó que en la reforma constitucional la parte correspondiente al Ministerio Público no va a ser sometida al Congreso Nacional para la modificación de la reforma. Las reformas constitucionales se establecen, se forman, primero mediante la aprobación de una ley que indique el carácter de la reforma. Es decir, el presidente deposita ante el Congreso, que puede ser muy bien en el día de mañana, entregando al Congreso, que va a estar reunido, en este caso en el Teatro Nacional, como hemos dicho, le entrega las documentaciones primero de la ley. El establecimiento de la ley que hace la convocatoria. Y junto con esa convocatoria de la reforma, entonces, las propuestas establecidas en esa solicitud de esa ley, que es la... Ok. Un ligero apagón, yo creo que ahí ya verifícate si seguimos transmitiendo, si ya está. Yo tengo un tesoro, tengo un sueño. Vengo a Puerto Plata, soy su dueño. Una copa de luz que canta la tierra, al aire y al mar. Puerto Plateño, tú y yo somos Puerto Plata. Cada turista es un huésped, tuyo y mío. Yo soy Puerto Plata, amigo turista, estás en mi tierra. Yo soy Puerto Plata. Atrévete a Puerto Plata a descubrir su carnaval, su malecón, conocer tu tierra que es tan bella. Atrévete a su historia revivir, sumergirte en la aventura con delfines, peces y corales. Disfruta un cielo azul cristal, montañas color azafrán y arena blanca bajo el sol. Playas doradas como en sueños que sin ti no tienen dueño y se han guardado para ti. Atrévete a Puerto Plata a conocer. Atrévete, La aventura te espera. atrévete, Puerto Plata es un tesoro a descubrir. atrévete. Tu isla tiene mil historias que contar. Atrévete, descubre tu país.
duerme cuando me abrazan tus olas y despiertan tus aromas. Me gusta, Tus paseos, me gusta, descubrirte, me gusta, tus secretos. todo en ti me gusta. Santo Domingo me gusta. Desafiarte y tus campos y tus olas y en un cielo inmenso la luna. En Puerto Plata me gusta. Me gusta, me gusta. Puerto Plata me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Puerto Plata me gusta. República Dominicana lo tiene todo. Bueno, señores, nuestra solicitud de la excusa, hubo, no es muy normal, un apagón y el sistema que tenemos, pues no pudo entrar automáticamente. Ya estamos nuevamente en el aire y entonces reiteramos nuestra solicitud de pedirle excusa a ustedes por las condiciones que nos ocurrieron hace un ratito. Hablábamos entonces de la estructuración, de cómo es la operatividad con que mañana el presidente y los legisladores van a hacer el escenario de carácter para ejecutar la nueva toma de posesión. Entonces, recapitulando para eso, decíamos que después que los senadores, que las cámaras sean establecidas, el Senado y la Cámara de Diputados, en el caso de mañana en particular, irán juntos al Teatro Nacional, en donde esperarán para los saludos protocolares de la llegada del señor presidente de la República, en este caso trasladada al Teatro Nacional, quien operará como asamblea o recinto de la Asamblea Nacional, porque la Asamblea Nacional no es propiamente un edificio, sino una conjunción de quienes conforman la misma, que son los diputados y los senadores. En el caso específico que nos ocupa, el PRM tiene una mayoría muy sustancial y consiguientemente la elaboración del Consejo de Dirección de ambas cámaras no habrá ningún problema. El presidente del Senado continuará junto con el bufete directivo por acuerdo del Partido Revolucionario Dominicano, y la Cámara de Diputados pues hará lo mismo con el diputado Vallejo como presidente. De manera que entonces lo que se supone que haga el presidente de la República, porque ya es un concepto tradicional, es que el presidente produzca un discurso a la nación en donde muy probablemente, y ya es costumbre, haga referencia a las proyecciones de futuro y enuncie las actividades positivas materializadas durante
el año anterior. Yo me imagino que el presidente hablará en sentido general, porque evidentemente hay el espacio, porque se termina un periodo de 4 años y se inicia otro nuevo. Y entonces no me extrañaría que se produzca algún recuento de lo que el presidente pueda entender que fueron sus éxitos materializados en la ejecución de esos 4 años, y me imagino yo que proyectará parte de sus próximos 4 años basado en los 4 años, sus 4 años nuevos basados en los 4 años anteriores. ¿Por qué yo digo esto? Bueno, porque es una buena conexión, por ejemplo, establecer casi a los niveles de solicitud en forma indirecta, que todavía quedan pendientes varias legislaciones que están establecidas en la Constitución, que se materializaran la Constitución anterior, y entonces yo creo que es posible que haya una especie de pedimento de alguna de esas legislaciones que están pendientes que se materialicen. Asimismo, indiscutiblemente, es lógico pensar que el presidente depositará la ley de convocatoria para la reforma constitucional a la que hemos hecho referencia. Entonces ahí entran algunos conceptos de discusiones de parte de algunos juristas. Y es el concepto de que el presidente, como decía, para la reforma constitucional introduce o deposita, que sería el término más adecuado, un proyecto de ley que tiene que ser previamente aprobado. Ese proyecto de ley enuncia el carácter de la reforma constitucional. Aquí viene una discusión de carácter jurídico que muchos tratadistas en este sentido han tenido, y es que el presidente, al presentar ese proyecto de ley, especifica qué áreas desea él modificar o propone él modificar en la Constitución. Y entonces ahí es donde hay la discusión de algunos tratadistas de que los legisladores solamente pueden acatar la disposición de eso establecido en la ley. Como es una ley hay otros tratadistas que dicen que el concepto de independencia de criterio del Congreso no puede ser limitado por una disposición legal, sino está establecida clara y específicamente dentro de la propia Constitución. Y entonces la Constitución no manda para que solo se trate lo que se ha establecido. Por ejemplo, yo soy de criterio que digo que eso sería una limitación a la independencia de los legisladores, y que los legisladores tienen plena libertad de introducir cualquier modificación de carácter constitucional que sea sometida por el presidente. Además, pasa lo siguiente. La convocatoria de la reforma constitucional es mediante una ley, y esa ley establece qué puntos desea el presidente se establezcan. Pero esa es una ley que no es sustantiva. Esa es una ley adjetiva, y consiguientemente, por mayoría simple, el Congreso podría modificar y, por ejemplo, con el texto decirle al final, después que redacta las modificaciones propuestas, decir, o cualquier otras modificaciones que se entienda de interés nacional. Y ya eso tumbaría el criterio de algunos juristas que dicen que los legisladores no pueden establecer diferencias. Yo creo que no, aun cuando no se establezca ese párrafo, limitar. El presidente no tiene el derecho
de limitar la operatividad del Congreso Nacional, como es la creencia que tienen algunos juristas. Yo me inclino a que el Poder Legislativo tiene la capacidad de producir cualquier otra modificación, por supuesto, aprobada no por simple mayoría, sino por lo que establece la propia Constitución, de 3/4 partes de los legisladores, y entonces puede producir esa modificación. Eso nada más es como una referencia, yo no creo que vaya a producirse, y entonces lo que sí ya se notificó de parte del presidente es que en la reforma constitucional no se tocará a propuesta, no se introducirá en la ley que presentará de propuesta el Poder Ejecutivo el Ministerio Público dentro de la reforma. Ustedes recordarán que había una serie de discusiones de dos de los grupos que hay de abogados y que conforman dos asociaciones de fiscales y Ministerio Público. Bueno, una forma de dejarlo como está y no va a ser tocado el Ministerio Público, y entonces evidentemente al producirse las modificaciones, si ese es el caso, entiendo yo, el Ministerio Público será siendo elegido, entiendo yo, pero por supuesto se tiene que ver el proyecto que presenta el presidente de la República. Y entonces eso lo determinará la propuesta del señor presidente, que será materializada y fundamentalmente conocida a plenitud en el día de mañana, cuando sea presentado esas actividades. Entonces, en resumen, el Congreso Nacional mañana tiene un día un poquito tareado, sobre todo el proceso del cambio de la toma de posesión del señor y la juramentación del señor presidente, lo que indica que el Congreso tendrá que empezar sus labores muy temprano en la mañana, a tal forma que hay una especie de convocatoria. No creo que haya existido una convocatoria como esta, pero creo que, según le oí decir a Ginés, a las 7 de la mañana tiene que estar en el Congreso Nacional, y por eso ella prefiere irse a Santo Domingo desde el día de hoy, cuestión de no tener que salir mañana, vamos a decir, a las 3 o a las 4 de la madrugada, para estar a las 7 de la mañana en las primeras labores. Por supuesto, decimos a las 7, pero eso significa que a las 8 se durará en el proceso que ya está debidamente estructurado, sus consejos de direcciones de ambas cámaras. Pues yo no creo que eso tome más de... El tiempo que toma más bien es en el que se queda afuera saludando y hay que llamarlo, mira, ven, vamos ya a comenzar y eso. De hecho, ya el Senado estructuró también la forma de cómo se conforman los bloques parlamentarios. Cuando en el Congreso hay, aunque sea el caso de ahora, que la gran mayoría, creo que 27 senadores de 30 y pico que son, y prácticamente es un bloque de los senadores del PRM y un bloque, creo que del Partido Reformista, y el bloque de la oposición, que conforman los otros 3 senadores, los otros 4 senadores que quedan por conformar. Entonces ya están formados los bloques de cómo van a ser electos. Cada bloque elige una persona que dirija ese bloque, y también ya fueron debidamente seleccionados. De manera que todo luce indicar que mañana será un día que la normalidad de la tardanza no va a ser fruto, sino por la normalidad del dominicano de siempre
estar con algunas actividades colaterales, saludaderas, de qué sé yo qué cosa. Pero yo diría que ya eso de las 9:30 de la mañana se estará en el Teatro Nacional para las 10 de la mañana, podría ser 10:30, la toma de posesión del presidente, que indiscutiblemente esa toma de posesión, yo creo que, aunque no hemos solicitado permiso para una retransmisión, pero no creo que si nosotros tomamos la señal de Radio y Televisión Dominicana, que es la televisora del Estado, y hasta cierto punto nosotros hacemos una retransmisión sin ningún tipo de solicitud de cobranza, pues yo no creo que nos vayan a hacer algún dispositivo de carácter jurídico, porque estamos hasta cierto punto contribuyendo. De manera que por el Canal 8 usted nos agradeceríamos si ustedes nos permiten el privilegio de darle seguimiento a las actividades congresionales del día de mañana. Señores, por otro lado, y es un asunto que aparentemente no tiene importancia, pero tiene una coincidencia increíble con nosotros. El candidato a la presidencia por el partido republicano, el señor Donald Trump, quien ya fue presidente de Estados Unidos y aspira a ponerse, como decía Jacobo, la ñoña, el presidente Jacobo, decimos Jacobo por la cotidianidad que el señor expresidente y ex senador Jacobo Magluta él se dio a ganar la confianza o expresó su confianza y la transfería a que es de esas personas que uno le dice o le decía, porque falleció, ¿verdad? Muy lamentablemente. El nombre de pila con lo que se le conocía Jacobo, en vez de señor presidente o señor presidente del Senado. Y entonces, incluso yo que tuve el privilegio de compartir con Jacobo en el Senado, del cual él era presidente del Senado y yo era senador, era difícil encontrar a alguien que se refiriera, por supuesto, dentro de los mismos senadores y no en algún acto protocolar, pues todo el mundo le decía en materia llano a Jacobo, no con el carácter rimbombante y de titularidad. Eso, yo no sé, pero a mí me gusta. Es difícil que a los otros presidentes usted no tengan que decirle la cortesía. No es que yo esté opuesto a eso, Dios me libre, pero prefiero las cosas sencillas y normales, porque hasta cierto punto nombrar por el mismo nombre no es que le baja el perdaño de lo que él es, el poder ejecutivo, el primer mandatario, ni nada de eso, sino que se establece una conexión entre lo que yo creo que es importante que siempre exista, entre quién manda y quién recibe las órdenes. Usted no tiene que menospreciar a un simple policía porque sea raso, si usted es coronel o es general o es lo que sea. Tampoco quiere decir que se le falte el respeto, ¿verdad? Pero no sé, pero ya eso es una cuestión personal, que a mí me gustan las cosas sencillas. Por otro lado, hubo una especie de chisme, de dime y direte, porque Marilady le habían hecho el ofrecimiento, y a través de unas relaciones públicas se le había hecho el ofrecimiento en forma directa a la madre de Marilady, que le iban a construir su casa, y entonces fueron y tomaron la fírmica.
el ofertante de esa casa, que posterior a eso, Mary Lady declinó recibir esa casa y le sugirió que los valores a invertir fueran establecidos en algunos programas correlacionados con la comunidad. El donante de esa casa es una persona, no somos quien para hacer un enjuiciamiento, pero es una persona que estuvo detenido por varios años por asuntos correlacionados con algo que no puede, y nosotros no somos jueces para calificarlo, como por un intento de homicidio. Es una persona dedicada a los juegos de azar. Y los juegos de azar, más haber estado preso durante, creo que fue condenado a 20 años y luego, por alguna razón de carácter jurídico, no sé, pero creo que estuvo 6 o 7 años preso. Bueno, el caso es que Mary Lady declinó la oferta de la casa y eso ha establecido una serie de chismes, de dimes y diretes, ¿verdad? La gente que es contraria al gobierno dicen que ella fue inducida del gobierno a que no lo recibiera, y entonces entra en esas opiniones. Yo diría, con el mayor respeto posible, que esa muchacha que tiene una aureola ahora increíblemente muy bien ganada, y que de seguro junto con ella tiene, si no lo ha hecho, la posibilidad de la firma de contratos con diferentes empresas que la utilizarán para promoción, la imagen de ella tiene que ser lo suficientemente resguardada, protegida, y no conexa a alguien que pueda hacer, aunque sea en forma tangencial y ella no tenga nada que ver con absolutamente nada que ver con eso, pero evidentemente en el mundo de la publicidad, de la misma forma que se hace énfasis en la publicidad evidentemente positiva, la publicidad negativa pues indiscutiblemente muy avasallante también. Y consiguientemente yo, en lo personal, y esa es opinión mía muy personal, yo creo que lo mejor que ella hizo fue no recibir esa oferta. Porque ¿cuál es la razón que tú me vengas a querer sacar el beneficio tangencial haciéndome el ofrecimiento de algo que tú estás haciendo? Por ejemplo, creo que una empresa de carros les regaló un carro. Es un caso distinto porque es una empresa representante de compañías internacionales que dice, bueno, le vamos a hacer entrega de esto. Creo que el gobierno le hizo también algunas facilidades de carácter económica. Creo que también muy bien, que yo no lo sabía, dicho sea de paso, pero una de las formas de a muchos de los atletas darle una colaboración de carácter económica y de otro tipo que se pueden adquirir es incorporándolo a alguna de las ramas de las Fuerzas Armadas. Eso es ya una tradición, porque de esa forma recibe un salario, no tiene en la mayoría de los casos que ir a funcionar como si fuera soldado. En este caso creo que la hicieron teniente, consiguientemente me imagino yo que ella era posiblemente sargento. A lo que quiero decir es que yo veo esa parte, la veo muy bien de parte del Estado, y no es una cuestión de este gobierno, porque cuando son atletas que se desarrollan y eso, las Fuerzas Armadas tienen unas áreas específicas del área deportiva, y entonces indiscutiblemente que eso produce o genera
un entusiasmo dentro de los jóvenes militares que participan dentro de esas instituciones en actividades deportivas, pues indiscutiblemente que genera un entusiasmo. Por ejemplo, vamos a decir la aviación, la Fuerza Aérea, ¿verdad? Antes conocida como la aviación, que tiene muchísimos muchachos jóvenes dentro de eso. Bueno, pues mira, aunque sea una vez al año, de una orientación generadora de entusiasmo entre todos esos muchachos, que le alguien que tenga la gloria, como en este caso Marileide lo tiene, pues eso lo induce a un estatus psicológico positivo en este sentido. Hablando de Estados Unidos un poquito, ayer sigue las encuestas y siguen las comparaciones entre la actitud de Donald Trump y la candidata demócrata Kamala. Todo luce indicar que hay una contienda que la candidata demócrata ha tenido en algunos estados que son muy importantes, una elevación de su aceptación. Yo todavía sigo creyendo que, no por mucho, pero creo que Trump todavía está bastante arriba de la candidata demócrata. Y entonces ya empiezan a haber orientaciones de carácter publicitario por la proximidad de las elecciones, que son en noviembre, pero eso todavía conlleva posiblemente, aunque no está confirmado todavía, pero tiene muchas probabilidades de un debate entre ambos candidatos. Lo que quiero decir es que ya comienzan a hacer el accionar de un carácter publicitario con unos esquemas de intenciones de atractividad. Por ejemplo, el candidato Trump el día de ayer sacó a relucir que él iba a trabajar por lo que evidentemente en su gobierno hubo. Fue un gobierno ante la pandemia y consiguientemente los datos numéricos del crecimiento económico de Estados Unidos no se pueden negar, y entonces junto con el restablecimiento de un crecimiento económico, el señor Trump hace un ofrecimiento curioso, me parece como medio dominicano, medio latino, y es que va a reducir a la mitad el costo de la energía eléctrica. Consiguientemente, eso quiere decir que el valor del pago de la energía eléctrica en el americano normal y corriente es un factor importante. Por otro lado, la candidata demócrata no se queda atrás, y ayer produjo un sketch publicitario en español dirigido específicamente a los latinos, que es muy importante para consolidar el voto latino, que tradicionalmente en Estados Unidos tiene una tendencia a siempre inclinarse a votar por los demócratas. Okay. Fíjense que la actitud de Trump originalmente era aparentemente, como nos afecta a nosotros los latinos en sentido general, era una especie de imposición a que iba a tratar de que no ingresaran por la frontera más latinoamericanos. Eso hace emocionalmente un estado psicológico de simpatía contraria, pero siempre y cuando sea que tú estés fuera de Estados Unidos. Cuando tú estás dentro de Estados Unidos y eres un obrero, en la medida de que menos o que la mano de obra no sea tan abundante como que sobre la mano de obra,
evidentemente el salario se queda por lo menos en unos niveles similares a lo que tú tenías hace, qué sé yo, un mes, 2 meses atrás. Si hay una sobreoferta de mano de obra en una determinada área específica, es lógico pensar que pueda haber alguna reducción en los niveles de ingresos salariales. Eso es en teoría, pero en la realidad muchas veces se aproxima de esa forma. Y entonces esa posición de Trump hacía que los latinos pensaran contrario a Trump. Pero los latinos que están fuera, los que están allá adentro, la limitación de nuevos inmigrantes, es decir, de nuevos trabajadores, le conviene, porque no hay una sobresaturación de mano de obra y consiguientemente no hay una reducción del pago salarial. Eso es economía ABC, eso no es una teoría de nadie, sino las circunstancias de eso son las que determinan. A mayor oferta, sencillamente una reducción de los precios. Si usted tiene en un mercado libre, ¿verdad? Que no sea un mercado organizado para fines específicos. De manera que esos son los puntos más importantes. En el día de hoy tenemos muchas actividades de parte de nosotros, porque dentro de actividades que yo participo del campo de golf, hoy tenemos una asamblea general de todos los accionistas de la empresa, y entonces eso me tendrá, y por eso le voy a solicitar que me permitan despedirme, porque hay muchas labores y organizaciones que hacer para esta tarde poder materializar lo mismo. De manera que reitero nuestro profundo agradecimiento por permitirnos llegar a sus hogares. Vamos a organizar de cómo entonces logramos transmitir los discursos del presidente de la República y las actividades del Congreso para en el día de mañana. De manera que muchísimas gracias, mis queridos amigos. Pasen ustedes feliz el resto del día y denos el privilegio de mantenerse o informarse o sacar el icono de Turinor TV o coloque en cualquier buscador turinortv.com y automáticamente usted entra en conexiones permanentes con su canal 8, que se transmite dentro de los canales de Musavisión. De manera que pasen ustedes feliz resto del día. Muchas gracias por permitirnos conversar con ustedes, y la verdad es que ha sido un honor y un placer poder estar este rato con ustedes. Gracias y feliz resto del día.